¿Conoces la historia de Zinaida Portnova? Una niña que, antes de cumplir 17 años, eliminó a más de 150 nazis. Su valentía y sacrificio la convirtieron en leyenda. Descubre su increíble historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina a Zinaida, una niña pequeña en un pueblo tranquilo de la Unión Soviética antes de la guerra. Un mundo donde los días se llenaban con juegos infantiles, risas y la calidez de una familia unida. Sus ojos, brillantes y curiosos, reflejaban la inocencia de una época que pronto cambiaría para siempre. Era una niña como cualquier otra, soñando con un futuro que aún no podía imaginar, un futuro que la guerra, cruel e implacable, se encargaría de arrebatarle de forma prematura. Recuerda el olor a pan recién horneado en la cocina de su casa, el calor del hogar y el amor incondicional de sus padres. Aquellos momentos de paz y tranquilidad, aunque simples, se grabaron profundamente en su memoria, convirtiéndose en un recuerdo precioso y agridulce en medio del horror que estaba por venir. Eran los últimos instantes de una vida tranquila, antes de que la tormenta se desatara sobre su país y sobre ella. Piensa en sus juegos con otros niños, en las travesuras inocentes y en la alegría sencilla de la infancia. La risa de los niños resonando en las calles soleadas, el sonido de los juegos, el murmullo de las conversaciones entre los vecinos, un escenario idílico que contrastaría brutalmente con el infierno que estaba a punto de experimentar. Era una vida simple, pero llena de la esperanza y la inocencia propia de su corta edad. Un recuerdo que la acompañaría para siempre, aunque la tragedia estuviese a punto de llegar. Recuerda la tranquilidad de su infancia. Pero esa paz se rompió con el rugido de los aviones alemanes surcando el cielo. De repente, el mundo que conocías, lleno de juegos infantiles y risas, se convirtió en un escenario de miedo y destrucción. La invasión alemana llegó a su pueblo, trayendo consigo la incertidumbre, el terror y la amenaza constante de la violencia. Las sirenas antiaéreas rompían el silencio, anunciando la llegada de los bombardeos. La llegada de los soldados alemanes significó el fin de la vida cotidiana. Tu casa, antes un lugar seguro y lleno de amor, se convirtió en un espacio de constante amenaza. Viste cómo los invasores se apoderaban de todo, cómo la violencia y la opresión se instalaban en cada rincón de tu pueblo. La alegría y la inocencia de tu infancia desaparecieron, reemplazadas por el miedo y la incertidumbre del futuro. Tu familia, antes unida y feliz, ahora enfrentaba la separación y la amenaza constante. La guerra te robó la infancia, te obligó a madurar de manera prematura, a comprender el significado del horror y la crueldad humana. La pérdida y el sufrimiento se convirtieron en tus compañeros inseparables, mientras presenciabas la destrucción de todo lo que conocías y amabas. La invasión no solo trajo la guerra, sino también la muerte y el hambre a tu pueblo. El sonido de los bombardeos se convirtió en la banda sonora de tu vida. Recuerdas el miedo en los ojos de tu madre, la incertidumbre en el rostro de tu padre. Tu hogar, antes un refugio seguro, se transformó en un lugar inseguro, lleno de sombras y amenazas constantes. La huida se convirtió en una necesidad, una carrera desesperada contra la muerte. Te ocultaste en sótanos húmedos y fríos, compartiendo el espacio con extraños, el olor a miedo y a desesperación impregnado en cada rincón. Dormiste con el sonido de los pasos de los soldados alemanes resonando en tus oídos, cada ruido te hacía saltar del susto. La comida escaseaba, el hambre era un compañero constante. Tuviste que aprender a sobrevivir, a ser invisible, a confiar en tu ingenio y tu valentía. La ocupación nazi era una pesadilla constante. Viste la crueldad, la opresión, la injusticia. Asistías a la ejecución de civiles inocentes, la humillación de tus vecinos. El miedo te acompañaba a todas partes, pero también se fue despertando en ti una ira profunda, una sed de venganza que se fue haciendo cada vez más intensa. Esa furia te daría fuerzas para seguir adelante, para luchar. Tu familia, dispersa como hojas al viento, buscaba refugio en un bosque cercano. El hambre apretaba, el miedo era un compañero constante. Un día,
mientras buscabas moras para calmar el vacío en tu estómago, viste a lo lejos una figura extraña, envuelta en la penumbra de los árboles. Era una mujer, joven, con el rostro curtido por el sol y la dureza de la guerra. Llevaba un uniforme desgastado, pero sus ojos brillaban con una extraña mezcla de determinación y esperanza. Te acercaste con timidez, el corazón latiendo con fuerza en tu pecho. Ella te vio, y en lugar de mostrarse hostil, te ofreció una sonrisa cálida y te tendió una pequeña porción de pan. Te habló en voz baja, preguntando por tu familia, escuchando tu historia con atención. No había amenaza en su mirada, solo comprensión y una silenciosa promesa de ayuda. Te explicó que formaba parte de un grupo de partisanos, jóvenes como tú, que luchaban contra los nazis. Te habló de sus acciones secretas, de los riesgos que corrían, pero también de la esperanza de un futuro libre. Por primera vez desde que empezó la guerra, sentiste un atisbo de esperanza, una posibilidad de luchar contra la oscuridad que había envuelto tu vida. Ella te invitó a unirte a ellos, a formar parte de la resistencia. ¿Aceptarías? El olor a madera húmeda y tierra te envolvió al adentrarte en el corazón del bosque. Un grupo de jóvenes, sus rostros delgados pero decididos, te observaban con cautela. Eran los partisanos, una mezcla de adolescentes y jóvenes adultos, unidos por el mismo anhelo, la liberación de su tierra. Un chico, apenas mayor que tú, te ofreció una hogaza de pan duro, un gesto de bienvenida en medio del peligro. Te sentías insegura, pero su mirada te transmitía una extraña sensación de esperanza. Escuchaste sus historias, sus voces susurrando planes audaces contra los invasores. Aprendiste a distinguir el crujir de las ramas que indicaba la presencia cercana de un soldado alemán, a reconocer las señales secretas que utilizaban para comunicarse, a manejar un rifle, pesado e intimidante en tus manos. El miedo persistía, pero la camaradería, el sentido de pertenencia a algo más grande que tú misma, te llenaba de una fuerza inesperada. Te enseñaron a ser sigilosa, a observar, a esperar el momento preciso para actuar. Cada miembro del grupo tenía una tarea específica, y tú, a pesar de tu juventud, descubriste que tenías un talento innato para el espionaje. Tu pequeña estatura y tu apariencia inocente te permitían infiltrarte en lugares donde otros no podían acceder, recopilando información vital para las operaciones del grupo. Te convertiste en una pieza clave, un engranaje esencial en la maquinaria de la resistencia. Tu primera misión fue sencilla, recolectar información sobre el movimiento de tropas alemanas en la zona. Te deslizaste entre los árboles, la respiración contenida, observando desde la distancia. Un grupo de soldados nazis se movía con paso confiado por un camino polvoriento. Anotaste en tu pequeño cuaderno el número de hombres, el tipo de vehículos y la dirección que llevaban. Era un riesgo, pero la adrenalina te mantenía alerta. Cada detalle era crucial para la resistencia. Después, te encargaron sabotear una línea telefónica. La noche era oscura y fría. Tus manos temblaron un poco mientras cortabas los cables con un par de alicates oxidados. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el crujido de las ramas bajo tus pies. Sabías que esta pequeña acción podía evitar una gran tragedia, y esa certeza te llenaba de una extraña paz. Regresaste al campamento con la satisfacción del deber cumplido. En otra ocasión, tu tarea fue más arriesgada, colocar una pequeña bomba en un depósito de municiones. El corazón te latía con fuerza en el pecho mientras te acercabas sigilosamente al objetivo. Era un acto peligroso, pero sabías que cada grano de explosivo era un golpe directo a la maquinaria de guerra nazi. Tras colocar la carga, huiste con la certeza de que, aunque pequeña, tu acción tendría un impacto significativo en la lucha contra la ocupación. Esa primera misión, aunque sencilla, te enseñó la importancia de la observación y el sigilo. Ahora, en el campamento partisano, el entrenamiento era intenso. Aprendiste a usar un rifle Mosin-Nagant, a desarmarlo y limpiarlo con rapidez, una habilidad vital para su correcto funcionamiento en cualquier circunstancia.
Te enseñaron a lanzar granadas, a moverte sin hacer ruido entre los árboles y a camuflarte con la naturaleza misma. Cada día era una lección en supervivencia. El combate cuerpo a cuerpo era otra parte crucial del adiestramiento. Te enseñaron técnicas de lucha, a usar un cuchillo con precisión mortal, a aprovechar cualquier objeto como arma improvisada. La fuerza y la agilidad se volvieron tus aliadas, tan importantes como el manejo del armamento. Aprendiste a identificar el terreno, a usar tu entorno para tu ventaja, convirtiendo la naturaleza en tu escudo y tu arma. Además de las habilidades físicas, recibiste instrucción en primeros auxilios, crucial para la supervivencia en el campo de batalla. Aprendiste a vendar heridas, a improvisar férulas y a reconocer síntomas de diferentes lesiones. También te enseñaron a descifrar códigos, a enviar y recibir mensajes secretos, una tarea vital para la comunicación con otros grupos partisanos y la coordinación de las operaciones. Tu mente se agudizó, aprendiendo a analizar y a resolver problemas bajo presión. Tu primera misión de sabotaje fue emocionante y aterradora a partes iguales. Debías colocar una pequeña carga explosiva en un puente ferroviario utilizado por los alemanes para transportar suministros. El corazón te latía con fuerza mientras te deslizabas entre las sombras, el frío nocturno intensificando la tensión. La oscuridad era tu aliada, la luna una traidora que revelaba tu silueta cada cierto tiempo. El pequeño dispositivo, una vez colocado, prometió un retraso considerable en el avance de las fuerzas enemigas. Más tarde, te enseñaron a contaminar pozos de agua. Era una tarea sucia, pero vital. Una pequeña cantidad de veneno podía afectar a cientos de soldados alemanes, debilitándolos y obligándolos a retirarse para buscar tratamiento médico. Recuerdas la sensación de repulsión al manipular el veneno, pero la imagen de los soldados nazis caídos bajo el efecto del veneno te daba fuerza para llevar a cabo la misión. La satisfacción de saber que estabas debilitando al enemigo te llenaba de una extraña mezcla de satisfacción y miedo. Incendiar almacenes de municiones era otra de tus especialidades. La adrenalina te inundaba al ver cómo las llamas se elevaban hacia el cielo, devorando los recursos vitales para el ejército alemán. La visión de los fuegos que iluminaban la noche te producía una sensación de poder. Sabías que cada explosión, cada llama, representaba un golpe directo contra el corazón de la máquina de guerra nazi. Eras una pequeña chispa que incendiaba la oscuridad. El éxito de tu primera misión te impulsó a aceptar la siguiente, envenenar la comida de un destacamento de soldados alemanes. Era un riesgo enorme, pero la información que tenías era crucial. Un grupo de soldados se abastecía regularmente en una pequeña granja cercana a tu escondite. La posibilidad de eliminar a tantos de un golpe era demasiado tentadora como para dejarla pasar. Te preparaste meticulosamente, ocultando el veneno en un frasco pequeño y común, para no despertar sospechas. La noche era oscura y silenciosa, el escenario ideal para tu operación. Te acercaste sigilosamente a la granja, observando cada movimiento, cada sombra. El olor a comida cocinada te guió hasta la cocina, donde los soldados estaban distraídos, charlando y riendo sin sospechar el peligro inminente. Con pulso firme, deslizaste el veneno en la olla donde se estaba preparando la sopa, un gesto rápido y preciso que decidía el destino de más de 100 hombres. Te retiraste con la misma cautela con la que llegaste, el corazón latiéndote con fuerza. La tensión era palpable, la espera, agonizante. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. Luego, llegó la noticia, más de 100 soldados habían caído gravemente enfermos después de consumir la sopa. Tu acción se había convertido en leyenda, un golpe maestro de una joven partisana que había desafiado al poderoso ejército alemán. ¿Recuerdas la tensión, verdad? El olor a comida recién hecha se mezclaba con el miedo. Era una cocina improvisada en un establo, y tú, con el corazón latiendo como un tambor, te acercabas a la olla humeante. Cada paso era un riesgo, cada respiración un desafío. Habías conseguido infiltrarte, habías superado la vigilancia, pero aún quedaba lo más peligroso, envenenar la comida sin ser descubierta.
El veneno era potente, una dosis cuidadosamente calculada. Tus manos temblaban, pero tu mente estaba fría, concentrada en el objetivo. Debía ser rápida y precisa. Un movimiento en falso, un instante de duda, y todo el plan podría derrumbarse. Sentías la presión, la responsabilidad de la vida de tus compañeros, pero también la fuerza de tu convicción. Saliste del establo, el aire fresco te golpeó la cara. La adrenalina aún te recorría las venas. Habías logrado envenenar la comida de más de 100 soldados nazis. Fue un acto audaz, un riesgo calculado que te había llevado al límite. Pero lo habías conseguido. Esa noche, dormiste con la satisfacción de haber hecho tu parte en la lucha contra la opresión. El veneno actuó rápido. ¿Recuerdas el silencio que siguió, roto solo por el susurro del viento entre los árboles? Primero, uno, luego dos, después una decena de soldados nazis se desplomaban, sus rostros contorsionados por el dolor. La olla, que minutos antes servía con una estofada aparentemente inofensiva, ahora era la culpable silenciosa de una masacre silenciosa. Sentías el peso de esa responsabilidad, pero también la satisfacción amarga de la venganza. ¿Cuántos eran ya? ¿50? ¿70? La cifra exacta se volvía borrosa con el paso de los días, las semanas. Cada acción, cada sabotaje, cada víctima, se convertía en una muesca en tu memoria, un testimonio silencioso de tu lucha. Tú y tus compañeros, jóvenes contra un ejército, habías logrado algo impensable, diezmar las filas enemigas, una a una, con cada acto de valentía, cada gota de veneno, cada explosión cuidadosamente planeada. El impacto de vuestras acciones era palpable. Los informes de inteligencia alemanes comenzaron a hablar de una unidad partisana inusualmente efectiva, una que infligía bajas considerables sin dejar rastro. Se hablaba de una niña fantasma, una leyenda susurrada entre los soldados nazis. Tus acciones, inicialmente aisladas, se habían convertido en un problema estratégico para la máquina de guerra nazi. Habías contribuido, de manera silenciosa pero efectiva, a ralentizar el avance enemigo, a minar su moral, a sembrar el miedo en sus corazones. El hedor a muerte aún impregnaba el aire. Pero Zinaida no se dejó paralizar. Su mente ya trabajaba, analizando la situación. Sabía que la alarma se extendería rápidamente entre los nazis. Tenían que moverse, y rápido. Miró a sus compañeros, sus rostros pálidos reflejaban el horror, pero también una férrea determinación. Zinaida, con una calma sorprendente para una chica de su edad, comenzó a trazar un plan de escape, aprovechando el caos que ellos mismos habían creado. Aprovechando la confusión, Zinaida guió a su grupo por un sendero poco transitado, conocido solo por ella. Conocía cada recodo del bosque, cada escondite, cada arroyo que podía proporcionar agua. Su conocimiento del terreno, adquirido durante años jugando en él, se convirtió en su mayor arma ahora. La habilidad para moverse sin ser detectada, para confundirse con la naturaleza misma, era casi innata en ella. La persecución era inevitable. Pero Zinaida, con su astucia, los llevó por una serie de caminos falsos, engañando a sus perseguidores. Utilizó su conocimiento del terreno para crear distracciones, aprovechando el sonido del viento en los árboles o el crujir de las ramas para desviar la atención. Era un juego de gato y ratón, donde ella era el gato, ágil, inteligente y consciente de su entorno. Cada decisión, cada movimiento era calculado, cada paso, medido. Tenían que actuar rápido. La muerte de tantos compañeros, aunque terrible, no podía paralizarlos. En ese momento, la solidaridad del grupo se hizo palpable. Verás, a pesar del miedo, cada uno sabía que dependían el uno del otro. No había espacio para el egoísmo, solo para la acción coordinada y la confianza ciega en el compañero de al lado. La experiencia compartida en la lucha forjó un vínculo inquebrantable entre ellos, una hermandad forjada en el fuego de la guerra. Recuerda que eran adolescentes, muchos apenas mayores que tú.
Pero la guerra les había robado la inocencia y les había enseñado la importancia de la colaboración. Cada uno tenía sus habilidades, unos eran mejores en el sabotaje, otros en la inteligencia, otros en la medicina improvisada. Esa interdependencia, esa confianza en el talento del otro, era su fuerza, su escudo contra el terror nazi. Se apoyaban mutuamente, se consolaban, compartían lo poco que tenían, convirtiendo su lucha en un acto de profunda solidaridad. Zinaida, a pesar de su juventud y su liderazgo natural, no actuaba sola. Ella era el corazón del grupo, pero cada uno de sus compañeros era un engranaje vital en la maquinaria de su resistencia. Ella confiaba en ellos ciegamente, y ellos en ella. Esa confianza mutua, ese apoyo incondicional, era lo que les permitía enfrentarse a un enemigo infinitamente superior en número y recursos. Era la solidaridad la que les daba la fuerza para seguir luchando, un día más, un sabotaje más, una vida más arrebatada al opresor. Sabes, la vida en la clandestinidad era una constante carrera contra el tiempo y contra la muerte. Cada sombra proyectada podía ser un soldado alemán, cada ruido sospechoso, un paso más cerca de la captura. Dormir se convertía en un lujo peligroso, un momento de vulnerabilidad ante la amenaza siempre presente. Las noches eran largas y llenas de susurros, de miradas furtivas a la oscuridad, esperando que el amanecer llegara sin traer consigo el horror de una redada. El hambre era otro enemigo constante. Las raciones eran escasas y la incertidumbre sobre cuándo sería la próxima comida te carcomía por dentro. La falta de sueño, la tensión nerviosa y la constante amenaza de ser descubierta te dejaban exhausta, con el cuerpo y la mente al límite. Pero incluso con el cuerpo débil, la mente debía permanecer alerta, lista para reaccionar ante cualquier peligro inminente. La desconfianza era un compañero inseparable. No podías confiar en nadie que no conocieras a fondo, cada persona nueva era una posible amenaza, un infiltrado. Había que ser cauteloso con tus palabras, tus acciones, incluso con tus pensamientos. El miedo a la traición era tan palpable como el olor a humo de las fogatas nocturnas, un fantasma constante en cada esquina oscura. Sabes, a pesar del terror constante, Zinaida nunca dudó. Su compromiso con la liberación de su patria era absoluto. Para ella, cada acción, cada riesgo, era una ofrenda a la memoria de aquellos que habían caído, una promesa a un futuro libre de opresión. La imagen de su pueblo devastado, la humillación sufrida por su gente, la alimentaban con una fuerza inquebrantable. Era una lucha por la supervivencia, sí, pero también una lucha por la dignidad. Esa lealtad, esa fe ciega en la victoria, la empujaba a superar sus propios límites. El miedo, aunque latente, se convertía en una fuerza impulsora, una adrenalina que la mantenía alerta y concentrada en su objetivo. No era solo una lucha por sobrevivir, sino por construir un mejor futuro para los suyos. Cada acto de sabotaje, cada vida enemiga que se cobraba, era un paso más hacia la liberación de su tierra. La patria, para Zinaida, no era solo un concepto abstracto. Era la tierra donde había crecido, los rostros de sus seres queridos, el futuro que le habían arrebatado. Esa visión la llenaba de una energía casi sobrehumana, impulsándola a seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Su sacrificio personal se convertía en un símbolo de esperanza para los demás partisanos, un faro en la noche de la guerra. Imagina a Zinaida, apenas una niña, moviéndose como una sombra entre los edificios destruidos de la ciudad ocupada. Conocía cada callejón, cada recoveco, cada casa abandonada que podía ofrecerle refugio. La Gestapo la buscaba con ahínco, pero ella era un fantasma, escurridiza y siempre un paso delante. Su conocimiento del terreno, forjado en los duros meses de lucha, era su mejor arma. Utilizaba disfraces, cambiaba su apariencia con una facilidad sorprendente. Un día era una campesina humilde, otro una vendedora ambulante. Se mimetizaba con la población civil, fundiéndose en la multitud. Aprendió a leer el lenguaje corporal de los soldados alemanes, a detectar el peligro antes de que se materializara. Su intuición,
afilada por la necesidad de supervivencia, la mantenía con vida. Sus compañeros partisanos la ayudaban, creando una red de apoyo que la protegía. Se ocultaba en casas seguras, pasando de un escondite a otro, siempre un paso por delante de la Gestapo. A veces, dormía en sótanos fríos y húmedos, otras en desvanes polvorientos, pero siempre con la misma determinación, seguir luchando por la libertad. Recuerda cómo te decía que Zinaida conocía la ciudad como la palma de su mano. Esa familiaridad se convirtió en su mayor arma. Empezó a recopilar información, pequeñas piezas de un rompecabezas mortal, movimientos de tropas, ubicaciones de bases, horarios de patrulla. Cada dato, cada susurro recogido en las sombras, era una pieza vital para la resistencia. Su red creció lentamente, con la ayuda de otros jóvenes partisanos que compartían su valentía y su secreto. Se convirtieron en los ojos y oídos del grupo, transmitiendo información crucial a sus comandantes. A veces, la información era tan simple como la cantidad de soldados en una patrulla, otras veces, significaba la ubicación de un almacén de municiones. Esa información, aparentemente insignificante, era vital para planear emboscadas, sabotajes y ataques sorpresa. Zinaida se arriesgaba cada día, pero su coraje era inquebrantable. Su capacidad para recopilar y transmitir información de forma sigilosa era tan importante como cualquier acción directa contra el enemigo. Era la espía silenciosa, la niña que tejía una red invisible de resistencia. Recuerda cómo Zinaida confiaba en sus contactos. Pero uno de ellos, un hombre al que ella creía amigo, resultó ser un traidor. Un soplón, pagado por los nazis. La información que Zinaida le había confiado, los planes de los partisanos, todo cayó en manos enemigas. Fue una puñalada por la espalda, un golpe que la dejó vulnerable, expuesta a la furia de la ocupación. La redada llegó sin previo aviso. Los nazis, con la información precisa proporcionada por el traidor, rodearon el escondite de los partisanos. La sorpresa fue total. Zinaida y sus compañeros, atrapados en una trampa mortal, lucharon con desesperación, pero estaban superados en número y en armas. Era una batalla desigual, contra un enemigo que conocía sus movimientos. A pesar de su valentía y de su destreza, la captura fue inevitable. Herida, rodeada y sin municiones, Zinaida fue tomada prisionera. La traición había sellado su destino. El precio de la confianza mal depositada era alto, demasiado alto para una joven que había arriesgado todo por su país. Su lucha, sin embargo, estaba lejos de terminar. La traición te había alcanzado. Te sentías observada, la sensación de ser seguida se había intensificado en los últimos días. Un presentimiento frío, como el acero de una bayoneta, te helaba la sangre. Esa sensación de peligro, que tantas veces habías ignorado por la adrenalina de la misión, ahora era ineludible. Sabías que el final se acercaba, que el juego había terminado. Entonces, ocurrió. Unos hombres, vestidos con los uniformes oscuros y siniestros de la Gestapo, te rodearon. Sus rostros eran impasibles, sus ojos, fríos pozos de acero. No hubo lucha, no hubo oportunidad de escapar. Solo la fría realidad de la captura. El miedo se apoderó de ti, pero también una rabia feroz, la misma que te había impulsado durante tanto tiempo. Te llevaron a un sótano húmedo y frío, el olor a humedad y miedo se pegaba a tus pulmones. El interrogatorio fue brutal. Golpes, amenazas, la presión implacable de sus acusaciones. Pero tú no te rompiste. Guardaste silencio, protegiendo a tus compañeros, a pesar del dolor insoportable. Tu silencio era tu única arma, tu último acto de resistencia. La puerta de hierro se cerró con un golpe sordo, y la oscuridad te envolvió. El olor a humedad y a miedo te golpeó en la cara. Te empujaron, te hicieron caer al suelo. Sentías el frío del cemento en tu mejilla, la presión de las botas militares en tu espalda. Sabías que esto era solo el principio. La incertidumbre te carcomía, pero la rabia te daba fuerza.
Las preguntas comenzaron, una lluvia implacable de acusaciones. Te gritaban, te insultaban, te amenazaban. Intentaban romperte, quebrar tu espíritu, arrancar confesiones. Pero tú permanecías callada, apretando los dientes, el dolor físico un eco menor frente a la determinación férrea de no traicionar a los tuyos. Cada latigazo, cada puñetazo, era una oportunidad para probar tu fortaleza. El dolor era insoportable, pero tu mente se aferraba a los recuerdos, a las caras de tus compañeros. Pensabas en la promesa que les habías hecho, en la lucha por la libertad, en la justicia que debía prevalecer. Sufrir era una parte del camino, y no te rendirías, no los traicionarías. El interrogatorio se prolongó durante horas, un tormento físico y mental que te empujaba al límite. El frío cemento te arañaba la piel. Te golpearon, te patearon, pero no te quebraste. Sus preguntas eran un martillo golpeando contra tu cráneo, intentando extraer respuestas que no tenías o que, simplemente, no darías. La oscuridad era tu aliada, un manto que te protegía de la mirada fría y calculadora de tus torturadores. Sentías el latido frenético de tu corazón, un tambor marcial en medio de la sinfonía del dolor. El hambre, la sed, el cansancio, eran solo herramientas más en su arsenal de crueldad. Pero tú eras más fuerte. Más fuerte que el acero de sus botas, más fuerte que la madera de sus látigos. Dentro de ti, una llama se negaba a extinguirse. Era la llama de la resistencia, la llama de la libertad, la llama que alimentaba tu espíritu indomable. Cada golpe, cada insulto, cada amenaza era un intento de romperte, de quebrantar tu voluntad. Pero tú te negabas a ceder. Tu silencio era una respuesta más poderosa que cualquier grito de dolor. Era la respuesta de alguien que sabía que su sacrificio, su resistencia, era parte de algo mucho más grande que ella misma. Era la respuesta de una heroína. El dolor era constante, un latigazo en cada hueso. Pero tu mente era un bastión inexpugnable. Sus preguntas, cada vez más insistentes, se estrellaban contra un muro de silencio. No les darías nada. No traicionarías a tus camaradas, no revelarías la ubicación de la resistencia, no les darías la satisfacción de quebrar tu espíritu. Tu silencio era tu arma más poderosa, un escudo contra la oscuridad. Intentaban romperte con la tortura física, pero tu cuerpo, aunque débil, se negaba a ceder. Cada golpe, cada patada, era un nuevo desafío, una prueba de tu voluntad. En tu interior, una llama de resistencia ardía con una intensidad que superaba el dolor. Sabías que la información que poseías podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos, y ese pensamiento te daba fuerzas. Te ofrecieron comida, agua, promesas de clemencia, pero todo era una estratagema. Rechazaste sus ofertas con la misma firmeza con la que habías enfrentado sus golpes. Sabías que cualquier información que dieras, por insignificante que pareciera, podría ser utilizada en tu contra, poniendo en peligro a tus compañeros partisanos. Tu silencio era un acto de amor, un sacrificio por la causa que defendías. El frío metal de las esposas te constreñía las muñecas, un recordatorio brutal de tu situación. Las miradas de odio, la burla sorda de los guardias, eran un eco constante del terror que había sembrado en el corazón del enemigo. Pero tú, Zinaida, seguías inquebrantable. Dentro de ti, una llama de resistencia se negaba a extinguirse, alimentada por la memoria de tus camaradas caídos y por la certeza de que tu sacrificio no sería en vano. La sala del tribunal era una farsa. Los oficiales nazis, con sus uniformes impolutos y sus rostros inexpresivos, se sentaban como jueces imparciales mientras te acusaban de crímenes que, para ti, eran actos de valentía y patriotismo. La evidencia era abrumadora, pero la verdad de tu lucha por la liberación, se perdía en la fría maquinaria de la justicia nazi. La sentencia cayó como un golpe mortal. Muerte. La palabra resonó en la sala, fría e implacable. No hubo súplicas, no hubo clemencia. Solo la certeza ineludible de un destino sellado.
En ese instante, la injusticia del juicio se hizo aún más palpable, pero tu determinación no flaqueó. La muerte no era el fin, sino un nuevo capítulo en tu leyenda. El frío metal de las esposas se clavaba en tus muñecas. La celda era pequeña, húmeda, y el olor a moho te golpeaba con la misma fuerza que la desesperación. Los días se volvían borrosos, una sucesión de silencios interrumpidos solo por el eco de tus propios pensamientos. Recordabas la risa de tus amigos, el calor de la hoguera en las noches frías, la adrenalina de cada misión cumplida. Ahora, solo quedaba la fría realidad de tu situación. Te permitías unos pocos momentos de evasión. Imaginabas el futuro que no tendrías. Una vida tranquila, lejos de la guerra, rodeada de seres queridos. Una vida que ahora parecía un sueño inalcanzable. El remordimiento, sin embargo, era un espectro constante. ¿Habrías podido hacer algo más? ¿Habrías podido salvar a más personas? Las preguntas te atormentaban, un tormento tan cruel como la celda misma. En las últimas horas, una extraña calma te invadió. La aceptación de lo inevitable, quizás. Una resignación que no era debilidad, sino un acto de valentía final. No había miedo, solo una profunda tristeza por todo lo perdido. Pero también una sensación de orgullo. Habías luchado, habías resistido. Habías dado todo lo que tenías por tu patria. Y aunque tu historia podría terminar aquí, tu espíritu seguiría vivo. El juicio fue una farsa. Te miraron con desprecio, como si fueras un insecto insignificante. No hubo oportunidad de defenderte, de contar tu historia. Solo la fría mirada de tus captores, la certeza de un final inminente. El peso de la muerte se asentaba sobre tus hombros jóvenes, pero en tu interior, una chispa de resistencia aún ardía. Te llevaron al patio de la prisión. El aire frío de la mañana te golpeaba el rostro. El pelotón de fusilamiento estaba formado, sus rifles apuntando hacia ti. Un silencio sepulcral reinaba, roto solo por el latido frenético de tu corazón. En ese instante, ¿qué pensaste? ¿Tu familia? ¿Tu patria? La vida que te arrebataban era corta, pero llena de valentía. El comando resonó. Un estallido ensordecedor te envolvió, un fuego que consumió tu juventud, tu lucha, tu sacrificio. Caíste al suelo, la vida abandonándote lentamente. Tu cuerpo, pequeño y frágil, se convirtió en un símbolo de resistencia, un testimonio de un coraje que trascendió la muerte. Tu historia, aunque silenciada por años, aún perdura. La fría tierra se convirtió en tu última morada, pero tu historia no terminó ahí. Después de la guerra, la Unión Soviética empezó a reconocer tu valentía, aunque de forma tardía y a veces confusa. Tu nombre, Zinaida Portnova, se convirtió en un símbolo, un susurro entre las sombras, una leyenda contada al oído. Se escribieron poemas, se compusieron canciones y se levantaron monumentos en tu honor. Tu valentía, la de una niña que enfrentó al monstruo nazi, se convirtió en un ejemplo para las futuras generaciones. Aunque la propaganda soviética a veces exageró tus hazañas, la esencia de tu sacrificio permaneció intacta. Con el paso del tiempo, tu historia ha sido revisada y reinterpretada. Algunos cuestionan la exactitud de los números, pero nadie duda de tu coraje. La niña que desafió a un ejército entero sigue inspirando, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la valentía puede brillar con intensidad. Tras tu muerte, tu historia empezó a circular, primero en susurros entre los partisanos, luego como una leyenda en las aldeas liberadas. Se hablaba de la niña que desafió al monstruo nazi, una pequeña David contra un Goliat implacable. Tu valentía, tu sacrificio, se convirtieron en un símbolo de resistencia para la Unión Soviética, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. El régimen soviético, aunque inicialmente lento en reconocer a sus héroes, comenzó a utilizar tu historia para alimentar el patriotismo y la propaganda de guerra. Tu nombre se convirtió en un ejemplo para la juventud,
una prueba de que incluso un adolescente podía hacer una contribución significativa en la lucha contra el fascismo. Sin embargo, la narrativa oficial a menudo se ajustaba a las necesidades políticas del momento. Con el paso del tiempo, tu leyenda creció, aunque con matices. Mientras que algunos te recordaban como una heroína sin igual, otros cuestionaban la exactitud de las cifras de bajas enemigas atribuidas a ti. El número de nazis que eliminaste se convirtió en un punto de debate, un reflejo de las complejidades de la historia y la manipulación propagandística. A pesar de las controversias y las interpretaciones cambiantes, tu historia sigue resonando. Tú, una joven que se enfrentó al mal con valentía excepcional, permaneces como un símbolo poderoso de resistencia, un recordatorio de que la lucha contra la injusticia puede tomar muchas formas, y que incluso el más pequeño puede hacer una gran diferencia. Pero tú ya no estabas ahí para contarla. Tu historia, inicialmente un susurro entre los supervivientes, se fue expandiendo. Se convirtió en una balada cantada al calor de las fogatas, en un relato susurrado en las noches frías. De boca en boca, tu nombre, Zinaida Portnova, resonaba con fuerza, transformándose poco a poco en algo más grande que la vida misma. La niña que había enfrentado al monstruo nazi se convirtió en un símbolo. Tus hazañas, exageradas con el paso del tiempo, se mezclaron con la mitología de la guerra. Se te atribuyeron proezas aún mayores, cada relato añadiendo una capa más a la leyenda que se construía a tu alrededor. Un mito forjado en el dolor, la valentía y la resistencia. El régimen soviético, siempre ávido de héroes, abrazó tu historia. Tu sacrificio se convirtió en propaganda, en un ejemplo para las nuevas generaciones. Las historias, aunque magnificadas, servían a un propósito: recordar la resistencia, alimentar el espíritu de lucha contra el fascismo. Tu imagen, la de la niña que desafió al imperio, se propagó por todo el país. Tu historia, inicialmente un susurro entre los supervivientes, se convirtió en algo mucho mayor. El régimen soviético, ávido de símbolos de resistencia para alimentar el ánimo de su pueblo, encontró en ti la figura perfecta. Tu valentía juvenil, tu lucha contra la opresión nazi, todo era material perfecto para la propaganda. De pronto, eras más que una niña que había luchado contra los nazis, eras un símbolo nacional. Tus hazañas se magnificaron, se convirtieron en leyendas. Se escribieron poemas sobre ti, se compusieron canciones, se realizaron obras de teatro que celebraban tu valentía y tu sacrificio. Se te convirtió en un ejemplo a seguir para la juventud soviética. Tu imagen se replicó en carteles, en sellos postales, en libros de texto. Eras la prueba viviente del espíritu indomable del pueblo soviético, la joven que había desafiado al monstruo nazi. Tu historia, aunque modificada y moldeada para encajar en la narrativa oficial, se convirtió en un potente instrumento de propaganda, un faro de esperanza en tiempos oscuros. El régimen soviético la elevó a heroína, un símbolo de valentía juvenil contra la opresión nazi. Sus hazañas, amplificadas por la propaganda, se convirtieron en leyenda. Pero tú te preguntas, ¿toda la verdad? Con el tiempo, surgieron otras interpretaciones. Algunos historiadores cuestionaron la exactitud de las cifras, debatiendo si el número de nazis eliminados fue realmente tan elevado. Otros se centraron en el contexto político, sugiriendo que la historia de Zinaida fue moldeada para encajar en la narrativa oficial de la resistencia soviética, un relato que buscaba fortalecer la moral y justificar las acciones del régimen. La exageración de sus logros, si la hubo, no resta valor a su sacrificio, pero sí invita a una mirada más crítica y matizada. Independientemente de las controversias sobre las cifras, la historia de Zinaida Portnova permanece como un testimonio del coraje excepcional de una joven que se enfrentó al enemigo con valentía. Su historia, aunque revisada con el tiempo, sigue resonando como un símbolo de resistencia, incluso si la forma en que se narra ha evolucionado con el paso de los años y el cambio de las perspectivas históricas. Pero, ¿fue realmente así? Las cifras de 150 nazis eliminados, aunque impresionantes, son objeto de debate.
Historiadores han cuestionado la exactitud de esos números, sugiriendo que la propaganda soviética exageró sus logros para crear un símbolo de resistencia aún más poderoso. Tú te preguntarás, ¿cuánta verdad hay detrás de la leyenda? Analizar las fuentes primarias es crucial. Muchas de las historias sobre sus acciones provienen de relatos de compañeros partisanos o informes posteriores a la guerra, a menudo teñidos por la ideología del momento. La falta de registros oficiales detallados y verificables hace difícil confirmar la veracidad de cada hazaña atribuida a Zinaida. La narrativa oficial, impulsada por el Estado soviético, presentaba a Zinaida como una figura casi mítica, una heroína invulnerable que desafiaba constantemente al ejército alemán. Esta representación, aunque efectiva en términos de propaganda, puede haber oscurecido la complejidad de la realidad y la experiencia personal de una joven luchando por su vida en una guerra brutal. Entonces, ¿qué podemos concluir? La historia de Zinaida Portnova sigue siendo una fuente de inspiración, un testimonio del coraje juvenil frente a la opresión. Sin embargo, es importante abordar las controversias que rodean su historia, reconociendo la diferencia entre la leyenda construida y la realidad histórica, tan compleja y difícil de reconstruir como la propia guerra. Entonces, ¿qué hay de cierto en esa cifra tan impactante? La verdad es que, tras la caída del régimen soviético, muchos archivos se abrieron, revelando una imagen más compleja. Los historiadores han revisado los registros, buscando pruebas que corroboren las hazañas de Zinaida. Se encontraron documentos que confirman su participación en la resistencia, sus actos de valentía y su trágica muerte, pero los números exactos, esos son más difíciles de verificar. La propaganda, tan común en tiempos de guerra, probablemente exageró sus logros para inspirar a otros luchadores de la resistencia. Se buscaba un símbolo, una heroína que encarnara el espíritu indomable del pueblo soviético. Zinaida, con su corta edad y sus acciones audaces, encajaba perfectamente en ese papel. Pero eso no resta mérito a su valentía y sacrificio. Quizás no eliminó a 150 nazis, pero su contribución a la lucha partisana fue indudablemente significativa. Su historia sirve como un recordatorio de la crueldad de la guerra y el coraje extraordinario que algunos mostraron en circunstancias extremas. La leyenda de Zinaida Portnova, aunque pueda estar adornada con detalles exagerados, sigue siendo un poderoso símbolo de resistencia y sacrificio. Entonces, ¿cómo podemos saber que es verdad? La clave está en las fuentes. Muchos documentos soviéticos originales sobre Zinaida fueron clasificados durante décadas. Ahora, con el acceso a archivos desclasificados, los historiadores pueden analizar testimonios, informes militares y registros de la época. Pero, ojo, la propaganda también jugó un papel importante en la construcción de su leyenda. Algunos historiadores cuestionan la cifra de 150 nazis eliminados. Creen que, aunque fue una heroína valiosa, la magnitud de sus acciones podría estar exagerada debido a la propaganda política de la época. Comparar diferentes versiones de la historia, analizar sus inconsistencias, es crucial para entender qué sucedió realmente. Es importante recordar que las fuentes históricas no siempre son objetivas. Las memorias de compañeros partisanos, por ejemplo, pueden estar influenciadas por el recuerdo personal y la perspectiva del tiempo. Es tu trabajo, como espectador, ser crítico y buscar diferentes perspectivas para formarte tu propia opinión sobre la verdadera historia de Zinaida. Ahora, con toda esa información, veamos cómo la historia recuerda a Zinaida. Tras la guerra, se convirtió en un símbolo, una heroína juvenil que desafió al régimen nazi. Su valentía, su sacrificio, se convirtieron en parte de la narrativa oficial soviética sobre la resistencia. Imágenes de ella, joven y decidida, se difundieron en propaganda, recordando a todos el costo de la ocupación. Sin embargo, su leyenda no estuvo exenta de revisiones o reinterpretaciones a lo largo del tiempo. La Unión Soviética, tras el fin de la Guerra Fría, sufrió un periodo de cambios profundos, y con ello, algunas historias fueron reevaluadas. La narrativa oficial,
a veces, se contradecía con los testimonios encontrados en archivos desclasificados. Hoy en día, la historia de Zinaida sigue generando debate. Algunos cuestionan la exactitud de las cifras, la magnitud de sus acciones. Otros, en cambio, defienden su legado como un símbolo imborrable de resistencia, un ejemplo de coraje excepcional en una época oscura. ¿Tú, qué piensas? Tras la guerra, su nombre resonó en la Unión Soviética. Zinaida se convirtió en un símbolo de resistencia, una joven que desafió a la maquinaria nazi con una valentía inquebrantable. Se escribieron libros, se hicieron canciones, se la recordaba como una heroína juvenil, un faro de esperanza en tiempos oscuros. Pero, ¿cómo se recuerda a Zinaida hoy en día? Esa es una pregunta más compleja. Su historia, aunque glorificada, también ha sido objeto de revisiones. Algunos cuestionan la exactitud de ciertas cifras, la exageración de sus hazañas, la manipulación propagandística de su legado durante la Guerra Fría. Pero su coraje, su sacrificio juvenil, no se pueden negar. La imagen de una adolescente enfrentando al poder del régimen nazi permanece grabada en la memoria colectiva. Más allá de las controversias, su historia sirve como un poderoso recordatorio del sacrificio de los jóvenes durante la Segunda Guerra Mundial. Zinaida representa la resistencia, la lucha contra la opresión, la valentía ante la adversidad. Su figura, con sus luces y sombras, nos invita a reflexionar sobre la memoria histórica, la construcción de los héroes y la importancia de recordar a quienes lucharon por la libertad. Pero su historia trasciende las fronteras del tiempo. Zinaida se convirtió en un símbolo para generaciones posteriores, una prueba de que la valentía no entiende de edad. Tú, viendo su historia ahora, puedes sentir la fuerza de su espíritu rebelde, su negativa a aceptar la opresión nazi. Su lucha nos recuerda que incluso ante un enemigo aparentemente invencible, la resistencia individual puede marcar una diferencia significativa. La historia de Zinaida nos inspira a luchar por la justicia y la libertad, a no rendirnos ante la adversidad, a mantener viva la llama de la esperanza. Aunque su vida fue trágicamente corta, su legado sigue vivo. Zinaida Portnova se convirtió en un ejemplo de cómo la valentía de una sola persona puede inspirar a muchos otros a luchar por un mundo mejor. Tú, al conocer su historia, te conviertes en parte de esa cadena de inspiración. Piensa en Zinaida. A sus 16 años, enfrentó un mal inmenso, un régimen de terror que buscaba aplastar todo a su paso. Ella, sin embargo, eligió la resistencia. Su lucha no fue por gloria, sino por la supervivencia de su pueblo, por un futuro libre del yugo nazi. Esa es la verdadera medida de su valor, la decisión consciente de enfrentarse a un poder abrumador, sabiendo los riesgos, pero sin dudar en defender lo que creía justo. Su historia nos recuerda que la opresión no se combate solo con ejércitos. La resistencia se encuentra en los pequeños actos de desafío, en la negativa a la sumisión, en la decisión de luchar por la libertad, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Zinaida encarnó esa fuerza, esa chispa de rebelión que reside en el corazón humano, la que se niega a ser aplastada. Tú, viendo su historia, no solo aprendes sobre un periodo oscuro de la historia, sino que comprendes la importancia fundamental de la lucha contra la injusticia. La valentía de Zinaida es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de resistir, de oponerse al mal, de contribuir a un mundo mejor. No importa cuán pequeño parezca tu acto de resistencia, su impacto puede ser inmenso. Piensa en su valentía, en la decisión de una joven de enfrentarse a un enemigo tan poderoso. A esa edad, la mayoría de nosotros solo pensábamos en juegos y en el futuro, pero Zinaida eligió la lucha, la resistencia, la protección de su patria. Su sacrificio, aunque trágico, nos muestra la fuerza del espíritu humano, la capacidad de enfrentarse al mal incluso ante la certeza de la muerte. Su historia nos habla de la importancia de la resistencia, de la lucha contra la opresión. No fue una lucha fácil, ni mucho menos gloriosa. Fue una lucha llena de peligros, de incertidumbre y de sacrificio, pero fue una lucha necesaria.
Zinaida nos recuerda que la valentía no solo se encuentra en los campos de batalla, sino también en la determinación de proteger lo que uno cree. El sacrificio de Zinaida no fue en vano. Su historia, aunque a veces olvidada, sigue siendo una poderosa lección de valentía y resistencia. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la lucha por la justicia pueden prevalecer. Su legado nos inspira a defender lo que creemos correcto, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Piensa en su corta vida, en la valentía que la llevó a desafiar a un ejército invasor. Zinaida Portnova, una joven que intercambió los sueños adolescentes por la lucha armada, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Su historia, aunque trágica, nos recuerda la fuerza del espíritu humano, incluso frente a la adversidad más extrema. Su nombre, sus actos, resonaron en la Unión Soviética, convirtiéndola en una heroína popular. Pero su legado no ha estado exento de controversia. Con el paso del tiempo, algunos han cuestionado la exactitud de las cifras atribuidas a sus acciones. Independientemente de las dudas, su historia sigue inspirando, recordándonos el sacrificio de tantos jóvenes que lucharon contra la opresión durante la Segunda Guerra Mundial. Su imagen, a veces idealizada, a veces matizada, persiste en la memoria colectiva. Zinaida Portnova murió joven, pero su lucha contra la injusticia dejó una huella imborrable. Su historia, a pesar de las diferentes interpretaciones, nos sirve como un recordatorio poderoso del costo de la guerra y la valentía extraordinaria de aquellos que la enfrentaron. Recuerda su nombre, recuerda su sacrificio. Ella representa la resistencia encarnada, la lucha de una niña que se convirtió en leyenda. Y ahora, quiero agradecerte por haberte acompañado en este viaje a través de la vida de Zinaida. Crear este video ha sido una tarea apasionante, y me gustaría reconocer a todos los que hicieron posible su realización. Primero, quiero mencionar las innumerables horas de investigación dedicadas a reconstruir la historia de Zinaida, consultando archivos históricos, memorias y relatos de testigos. Mi gratitud también se extiende a los expertos en historia de la Segunda Guerra Mundial que me asesoraron, quienes me ayudaron a verificar la precisión de los hechos y a contextualizar la historia de Zinaida dentro de los eventos más amplios del conflicto. Sus conocimientos fueron cruciales para asegurar la integridad histórica del video. Por supuesto, no puedo olvidar a quienes contribuyeron a la creación visual del video. Los artistas que dieron vida a las imágenes, los compositores que crearon la banda sonora, y el equipo de edición que logró unir todos los elementos para crear una experiencia cinematográfica inmersiva. Su talento y dedicación fueron esenciales para contar la historia de Zinaida de manera conmovedora y efectiva. Finalmente, gracias a ti, por dedicar tu tiempo a ver este video. Espero que la historia de Zinaida te haya inspirado y te haya hecho reflexionar sobre el coraje y la resistencia humana ante la adversidad. Recuerda que puedes encontrar las fuentes utilizadas en la descripción del video. Increíble la historia de Zinaida, ¿verdad? Su valentía nos inspira. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias como esta. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.